Isabela García, al borde de sus 80 años, cruzaba el umbral del restaurante El Dorado con una elegancia desgastada que contrastaba visiblemente con el lujo ostentoso del lugar. Sus ropas, aunque limpias, mostraban el peso de los años, cosidas en tiempos mejores y ahora descoloridas por el uso. El restaurante, un emblema de la alta sociedad, vibraba con la luz suave de arañas de cristal y murmullos de conversaciones sofisticadas. A medida que Isabela avanzaba lentamente entre las mesas meticulosamente decoradas, su presencia provocaba una onda de desconcierto. Grupos de comensales vestidos con trajes a medida y vestidos de diseñador levantaban las cejas en gestos de sorpresa y desdén. Sus risas se mezclaban con los susurros curiosos. «¿Quién es esa señora?», se preguntaban en voz baja, no esperando ver a alguien como Isabela en un enclave tan exclusivo. Los camareros, jóvenes vestidos impecablemente, intercambiaban miradas nerviosas antes de acercarse a Isabela con la delicadeza obligada por su profesión. Uno de ellos, con la voz suave pero firme, intentó abordar la situación. «Señora, temo que quizás se haya confundido de lugar. Este restaurante», comenzaba a explicar, insinuando discretamente que Isabela no pertenecía allí. Isabela, con la dignidad intacta, miraba al camarero directamente a los ojos. «Joven, sé muy bien dónde estoy. Solo deseo cenar en paz. Por favor, muéstrame a una mesa», respondía con una serenidad que contrastaba con su aspecto. Su voz, aunque algo quebrada por la edad, llevaba la autoridad tranquila de alguien que no está acostumbrada a ser rechazada. El camarero, tomado por sorpresa ante la firmeza de Isabela, dudaba. Miró hacia el gerente en busca de aprobación, quien desde lejos observaba la escena con creciente interés. Con un leve asentimiento, el gerente le indicó que permitiera a Isabela quedarse. A regañadientes, y con una etiqueta profesional que no permitía mostrar su incomodidad, el camarero guió a Isabela a una mesa aislada, lejos de las miradas inquisitivas de los otros clientes. Mientras se acomodaba en su silla, el murmullo en El Dorado lentamente volvía a su ritmo habitual, pero los ojos curiosos y las expresiones confundidas aún se volvían ocasionalmente hacia la figura solitaria de Isabela. Nadie allí podía imaginar que esa mujer, cuya apariencia parecía tan fuera de lugar, no solo había sido una parte crucial en los inicios de aquel restaurante, sino que también ocultaba secretos de su legado que pronto saldrían a la luz. El ambiente en El Dorado apenas comenzaba a recuperar su ritmo habitual cuando un cambio abrupto captó la atención de todos los presentes. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris oscuro, que había estado cenando con colegas en una mesa cercana a la de Isabela, de repente se llevó una mano al pecho, su rostro se contrajo en una mueca de dolor agudo. Sus compañeros, al principio confundidos, pronto se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Isabela, que había observado con una serenidad imperturbable la reacción de los otros comensales hacia ella, ahora dirigía su mirada hacia el hombre. Su entrenamiento no oficial, heredado de las muchas noches observando a su madre, una enfermera dedicada, en acción, se activó de inmediato. Con una agilidad sorprendente para alguien de su edad, se levantó de su silla y se acercó al hombre, que ahora estaba semi-inconsciente, apoyado en sus desconcertados amigos. «Denme espacio, por favor», dijo con firmeza, dirigiéndose a los atónitos compañeros del hombre. Su tono no admitía réplica. Con manos experimentadas, revisó rápidamente las vías respiratorias del hombre, le aseguró una posición segura y comenzó a aplicar compresiones torácicas, contando en voz baja pero clara. 1, 2, 3, 4. Su voz era un murmullo constante, un recordatorio de las lecciones aprendidas en el silencio de una casa llena de libros de medicina y conversaciones sobre primeros auxilios. Los demás clientes, previamente susurrantes y críticos, ahora observaban en silencio, impresionados por la competencia y calma de Isabela. Los camareros se apresuraron a llamar a una ambulancia, mientras el gerente, Alejandro, observaba la escena con una mezcla de asombro y un renovado respeto por la enigmática mujer. Después de varios minutos tensos, los signos vitales del hombre comenzaron a estabilizarse. La llegada del equipo de emergencias llenó el espacio con un nuevo alboroto, pero la crisis más inmediata había pasado. Isabela, después de asegurarse de que los paramédicos tomaran el control, se retiró discretamente al fondo, su respiración apenas agitada por el esfuerzo. El gerente, aún procesando la transformación del ambiente y el acto salvador de Isabela,
se acercó a ella con una mezcla de gratitud y curiosidad. «No sé cómo agradecerle, señora, usted acaba de salvar una vida», comenzó, su voz teñida de un respeto genuino que antes no había mostrado. Isabela, con una sonrisa cansada pero satisfecha, asintió levemente. «No hay de qué, joven. Es lo menos que alguien en mi lugar debería hacer», respondió, sus palabras resonando en el silencio que se había apoderado del lugar. Alejandro, movido por el evento y la conducta de Isabela, sintió una necesidad imperiosa de descubrir más sobre ella. «Permítame invitarla a una bebida, mientras esperamos. Hay algo sobre usted. Me gustaría entender mejor quién es usted, realmente». Isabela asintió, aceptando la oferta. Mientras se dirigían juntos hacia un área más tranquila del restaurante para hablar, Alejandro no sabía que esta conversación no solo aclararía muchas dudas sobre la misteriosa mujer, sino que también abriría la puerta a revelaciones aún más profundas y sorprendentes sobre su pasado y su legado en El Dorado. Este encuentro estaba a punto de cambiar no solo la vida de Isabela, sino la historia misma del restaurante. Después del incidente que había casi paralizado el restaurante El Dorado, la figura de Isabela García comenzó a adquirir una nueva dimensión a los ojos de todos, particularmente para Alejandro Márquez, el gerente. La impresión que Isabela había dejado en él y en los demás se volvía imposible de ignorar. No era solo la agilidad con la que había salvado una vida, sino la autoridad natural que emanaba de ella, lo que suscitó una curiosidad ardiente en Alejandro. Decidido a entender más sobre esta enigmática mujer, se dirigió hacia la oficina administrativa del restaurante, donde los archivos más antiguos aún guardaban secretos de décadas pasadas. El polvo y el paso del tiempo no habían logrado borrar completamente la historia del El Dorado. Entre pilas de documentos y viejas fotografías, Alejandro comenzó su búsqueda. La luz tenue de la lámpara de escritorio apenas alcanzaba para iluminar los documentos que se desplegaban ante él. Cada página volcada aumentaba la intensidad de su investigación. Después de horas revisando facturas, contratos y registros financieros, un documento en particular captó su atención. Era una lista de accionistas del restaurante, fechada hace varios años. Allí, escrito con una letra elegante pero firme, estaba el nombre de Isabela García. Alejandro frunció el ceño, sorprendido y confuso al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser que una mujer que ahora parecía no tener nada, figuraba entre los propietarios originales de El Dorado? Profundizando más, Alejandro encontró un viejo diario de operaciones, en cuyas páginas amarillentas y frágiles estaban anotadas decisiones clave del restaurante. Entre notas de menús y cambios de personal, una entrada escrita por el fundador describía a Isabela no solo como su hija, sino como una inspiradora de muchas de las recetas que habían dado fama al lugar. «Mi querida Isabela», decía una entrada, «ha sugerido una nueva combinación de especias que estoy seguro encantará a nuestros clientes». Alejandro, cada vez más absorto en la historia que se desvelaba, sintió como la imagen de Isabela se transformaba de una intrusa a una figura central en la leyenda de El Dorado. Con una mezcla de respeto y un renovado sentido de justicia, sabía que algo tenía que hacerse para rectificar la forma en que había sido tratada al llegar. Decidido a hacer pública la historia y el legado de Isabela, Alejandro planificó un evento en el restaurante que no solo honraría su contribución, sino que también serviría para revelar su verdadera identidad a todos los asistentes. Mientras organizaba los detalles del evento, la imagen de Isabela, quien había sido testigo y parte del crecimiento de El Dorado, comenzaba a asumir su legítimo lugar no solo en su memoria sino en la del establecimiento. Este evento, pensó Alejandro mientras ultimaba los preparativos, no sería solo una rectificación de errores pasados, sino también una oportunidad para que Isabela compartiera su historia, su conocimiento y su legado, lo cual cambiaría para siempre la atmósfera y la historia del restaurante. A medida que el día del evento se acercaba, la expectativa crecía, no solo entre los empleados sino en la comunidad que rodeaba a El Dorado. Era el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Isabela y del restaurante que una vez fue su hogar. Después de descubrir la verdad sobre Isabela García, Alejandro Márquez se dedicó con fervor a la organización de un evento que no solo restablecería el honor de Isabela, sino que también educaría a todos sobre su verdadera importancia en la historia del restaurante El Dorado. La sala de eventos, normalmente reservada para cenas exclusivas y celebraciones fastuosas, se transformó bajo sus directrices meticulosas.
Se dispusieron mesas elegantes cubiertas de manteles de satén blanco y centros de mesa con flores delicadas que perfumaban el aire. La iluminación suave y cálida creaba un ambiente acogedor, invitando a los asistentes a una velada de revelaciones y apreciación. El día del evento, los invitados, que incluían personalidades destacadas de la ciudad, clientes habituales y, por supuesto, el personal del restaurante, comenzaron a llegar, susurrando con anticipación sobre el propósito de la noche. Alejandro, con un traje impecablemente ajustado, recibía a cada invitado con una sonrisa y una palabra amable, pero sus ojos buscaban constantemente a Isabela, la protagonista de la noche. Isabela, por su parte, había elegido para la ocasión un vestido simple pero elegante que evocaba su dignidad innata, sin pretensiones. A su llegada, algunos invitados que antes habían murmurado y reído sobre su presencia ahora la miraban con una curiosidad respetuosa, preguntándose sobre la verdadera historia de esta mujer misteriosa. Una vez que todos los invitados estuvieron presentes y tras un breve cóctel de bienvenida, Alejandro tomó su lugar en el podio situado al frente de la sala. Con la atención de todos asegurada, comenzó a hablar sobre la historia del El Dorado, mencionando sus modestos comienzos y la evolución hacia el estatus de icono culinario. Sin embargo, el tono de su discurso cambió cuando empezó a hablar de Isabela, revelando su identidad como la hija del fundador y su contribución fundamental en el desarrollo de algunos de los platillos más celebrados del restaurante. Mientras Alejandro relataba cómo Isabela, en su juventud, había inspirado y colaborado en la creación de recetas, los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de sorpresa y admiración. La historia de Isabela, tejida con detalles hasta ahora desconocidos para muchos, pintaba la imagen de una mujer cuya influencia había sido crucial pero no reconocida. Al concluir su discurso, Alejandro invitó a Isabela a subir al podio. Con paso seguro, ella se acercó, su figura emanando una serenidad que contrastaba con la poderosa historia recién contada. En ese momento, no solo se restablecía su honor, sino que también se le devolvía un lugar en el corazón y la memoria del El Dorado. El aplauso fue prolongado y sincero, un tributo a la fuerza y la resiliencia de Isabela. Ella, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como un leve asombro por el cambio en la percepción de los demás hacia ella, agradeció la oportunidad de compartir su historia. La velada continuó con una cena en la que se sirvieron algunos de los platillos que Isabela había ayudado a crear, cada uno acompañado de una pequeña explicación de su origen, enriqueciendo aún más la experiencia de los invitados. Mientras la noche avanzaba hacia su conclusión, los murmullos de la multitud eran de respeto y aprecio hacia Isabela. Alejandro observaba satisfecho, sabiendo que había logrado no solo cambiar la visión de los demás sobre Isabela, sino también fortalecer el legado del restaurante con verdades que merecían ser reconocidas y celebradas. La historia de Isabela inspiraría ahora a la comunidad del restaurante a valorar aún más las raíces y la autenticidad en una industria a menudo cegada por el brillo superficial. Con esta renovada comprensión, el restaurante estaba listo para avanzar, recordando siempre el papel fundamental que Isabela había jugado en su historia. Este reconocimiento no solo alteró la percepción pública de Isabela, sino que también prometió influir en cómo El Dorado se conduciría en el futuro, un futuro que ahora parecía más brillante gracias a la restauración de su honor. La revelación de la noche en el restaurante El Dorado resonó en los corazones y mentes de todos los presentes. Isabela García, ahora reconocida no solo como la hija del fundador sino como una influencia crucial en la creación de algunos de los platillos más icónicos del menú, había cambiado la atmósfera del restaurante por completo. Los chefs, que habían pasado años perfeccionando y modificando recetas según creían conveniente, se encontraban ahora en un estado de reflexión profunda sobre las verdaderas raíces de su arte culinario. Los platos que habían servido esa noche, explicados con detalle por Isabela durante la cena, adquirieron un nuevo significado. Los chefs y otros miembros del personal culinario observaban con asombro cómo cada ingrediente y cada técnica que empleaban tenía un legado que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Algunos de ellos se acercaron discretamente a Isabela después del evento, expresando su admiración y solicitando consejos o incluso pequeñas anécdotas sobre la cocina original del restaurante. Los clientes habituales del El Dorado, algunos de los cuales habían cenado allí durante décadas, también mostraban su asombro y aprecio renovado. Las conversaciones giraban en torno a cómo un solo individuo podría influir tan profundamente en una institución que muchos consideraban un pilar de la gastronomía en la ciudad.
La historia de Isabela les había proporcionado una conexión más personal y profunda con el lugar, transformando su percepción de una simple cena a una experiencia llena de historia y significado. Esta nueva comprensión se esparció más allá de las paredes del restaurante en los días siguientes. Los críticos gastronómicos que habían asistido al evento escribieron reseñas elogiosas, no solo sobre la comida sino también sobre la rica historia de El Dorado que había sido revelada gracias a Isabela. Las redes sociales se llenaron de publicaciones y comentarios de los asistentes, quienes compartían sus experiencias del evento, cada uno añadiendo su propio toque personal a la historia de Isabela. Alejandro, observando todos estos cambios, sentía una profunda satisfacción. Había esperado restaurar el honor de Isabela, pero el impacto de sus acciones había ido mucho más allá, revitalizando la marca del restaurante y enriqueciendo la cultura culinaria local con nuevas capas de patrimonio y autenticidad. Mientras tanto, en un rincón tranquilo del restaurante, Carlos, el nieto de Isabela, quien había estado algo distante de las actividades culinarias de su familia, encontraba un nuevo interés en las raíces de su legado familiar. Observaba a su abuela interactuar con los chefs y clientes, y una chispa de curiosidad y orgullo crecía en él. Carlos comenzaba a comprender la importancia de su abuela no solo en el contexto del restaurante, sino en el más amplio panorama de la tradición culinaria. Con estos pensamientos fermentando en su mente, Carlos se acercaba cada vez más a la decisión de involucrarse activamente en el negocio familiar. En su corazón, sentía que era el momento de aprender de Isabela, de absorber no solo las recetas y técnicas, sino también las historias y filosofías que habían guiado su vida y su cocina. La siguiente etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, un viaje que lo llevaría a descubrir más sobre su propia identidad y sobre el legado que su abuela había establecido para él. En los días siguientes al evento que había cambiado la percepción de todos sobre Isabela García, una figura hasta entonces desconocida se hacía cada vez más presente en El Dorado. Carlos, el nieto de Isabela, había decidido sumergirse en el legado de su abuela tras descubrir una serie de documentos antiguos en el ático de su casa. Estos documentos, llenos de fotografías, recetas manuscritas y cartas personales, habían desvelado la profunda conexión de Isabela con el restaurante y el impacto significativo que había tenido en su creación y éxito inicial. Movido por una mezcla de curiosidad y el deseo de reconectar con su abuela, Carlos comenzó a pasar sus días en el restaurante, observando el fluir diario y buscando entender mejor no solo el negocio, sino también a Isabela. Mientras se movía por entre las mesas, la cocina y los rincones llenos de historia de El Dorado, Carlos se sentía como si estuviera caminando a través de un libro vivo, cada página narrada por los sabores, olores y sonidos del lugar. Isabela, por su parte, se mostraba receptiva a la presencia de su nieto, aunque con una serenidad que ocultaba las emociones complejas que sentía al ver a Carlos tan interesado en su mundo. Durante las tardes tranquilas, cuando el bullicio del servicio de almuerzo daba paso a la calma antes de la cena, Isabela compartía con Carlos las historias detrás de cada receta, cada decisión que había tomado años atrás y cómo esas decisiones habían moldeado el destino del restaurante. Carlos escuchaba, fascinado, no solo por las narraciones sobre el pasado culinario de El Dorado, sino también por las anécdotas de Isabela sobre su juventud, los sueños que tenía y las luchas que había enfrentado. A través de estas conversaciones, comenzó a entender las razones detrás de la decisión de Isabela de alejarse del restaurante años atrás. Las historias de desamores, desilusiones y la eventual reconciliación con su pasado dibujaban un retrato más completo de Isabela, no solo como fundadora y cocinera, sino como mujer y abuela. Estos momentos compartidos entre Carlos e Isabela no solo reforzaban su vínculo personal, sino que también permitían a Carlos ver a El Dorado no solo como un negocio, sino como parte de su herencia familiar. A medida que las piezas del pasado de Isabela se ensamblaban en su mente, Carlos sentía crecer dentro de sí un sentido de propósito, una necesidad de proteger y perpetuar el legado de su abuela. Al mismo tiempo, el interés de Carlos por la historia familiar comenzaba a influir en sus propios planes de futuro. La idea de continuar el legado de Isabela y tal vez introducir nuevas ideas en El Dorado comenzaba a tomar forma en su mente. Estas reflexiones lo llevaron a considerar más seriamente su papel en la familia y en el restaurante, marcando el inicio de una nueva fase en su vida, una fase que prometía no solo mantener vivo el legado de Isabela, sino también expandirlo de maneras que todavía no podía imaginar completamente. Con estos pensamientos y descubrimientos llenando su mente, Carlos se preparaba para profundizar aún más en la vida y las decisiones de Isabela,
buscando los recuerdos y relatos, no solo las claves del pasado, sino también las semillas del futuro de El Dorado. En el crepúsculo de un día particularmente tranquilo en El Dorado, Carlos e Isabela se encontraron en un rincón apartado del restaurante, un lugar donde las sombras alargadas de la tarde dibujaban patrones suaves sobre las mesas vacías. Mientras el último de los clientes de la tarde se retiraba y el personal comenzaba los preparativos para la cena, ambos se sumergían en un mar de memorias y confesiones que parecían esperar justo este momento para ser reveladas. Carlos, cada día más absorbido por la historia de su abuela, había comenzado a entender que detrás de cada decisión que Isabela había tomado, detrás de cada receta que había creado, había una historia, una lección o un dolor que había moldeado su vida. Sentado frente a ella, observaba cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro, dándole un aspecto casi etéreo, mientras Isabela empezaba a desentrañar los hilos más oscuros de su pasado. Isabela, con una voz más suave y pausada que lo habitual, comenzó por contarle a Carlos sobre los primeros años de El Dorado, cuando el entusiasmo y la pasión por la cocina llenaban cada rincón del restaurante. Sin embargo, a medida que el negocio crecía, también lo hacían las tensiones. Isabela relató cómo su relación con otros miembros de la familia, quienes también tenían intereses en el restaurante, comenzó a deteriorarse. Las discrepancias sobre la dirección del negocio, el deseo de algunos de modernizar el restaurante a costa de perder su esencia, crearon un ambiente cargado de desencuentros y desilusiones. Carlos escuchaba, cada relato le permitía ver una faceta diferente de Isabela, una mujer que había luchado no solo por mantener vivas sus tradiciones culinarias, sino también por defender su visión ante quienes querían transformar el restaurante en algo que ella no reconocía. Isabela también compartió con él las historias de desamores personales, como las relaciones que una vez prometieron compañerismo y apoyo se desvanecieron, dejándola a menudo sola en la gestión del restaurante y en la crianza de sus hijos. El distanciamiento, explicó Isabela, no fue una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado de años de lucha interna y externa, de ver cómo el lugar que había construido con amor se convertía lentamente en un campo de batalla de egos y visiones contrapuestas. Isabela, con la esperanza de preservar lo que quedaba de sus principios y de su bienestar emocional, decidió alejarse, esperando que con el tiempo, las cosas pudieran encontrar su propio equilibrio. Mientras Isabela narraba estos episodios, Carlos sentía como el respeto y la admiración por su abuela crecían. Entendía ahora que el legado de Isabela no era solo culinario sino también moral, una lección sobre la importancia de permanecer fiel a uno mismo y a sus valores, incluso frente a la adversidad. Estos momentos de honestidad y vulnerabilidad entre Carlos e Isabela no solo reforzaban su relación, sino que también preparaban el terreno para el futuro. Carlos comenzaba a vislumbrar cómo podría contribuir a El Dorado, no solo como su heredero sino como el guardián de su historia y sus valores. A medida que la noche caía sobre el restaurante y las primeras luces de la cena comenzaban a encenderse, ambos sabían que estos descubrimientos eran solo el comienzo. Carlos, inspirado por las confesiones de Isabela, estaba listo para tomar un papel más activo, decidido a integrar lo que había aprendido en la gestión futura del restaurante, asegurando que El Dorado no solo sobreviviera sino que también prosperara como un tributo a todo lo que Isabela había soportado y logrado. La decisión de Carlos de permanecer y aprender directamente de Isabela no solo marcaba un punto de inflexión en su vida personal, sino que también representaba un nuevo capítulo en la historia de El Dorado. A medida que se adentraba en los entresijos del restaurante, Carlos se encontraba cada día más fascinado por la rica tapestría de historias y sabiduría culinaria que su abuela poseía. Cada receta y cada técnica tenía una historia detrás, y cada historia estaba impregnada del espíritu de Isabela, tejida a través de los años de pasión y dedicación que había vertido en el restaurante. Mientras tanto, Alejandro, consciente de la necesidad de mantener y enriquecer la autenticidad del El Dorado, veía en Isabela no solo una fundadora, sino una fuente inestimable de conocimiento y tradición. Su propuesta para que Isabela asumiera el rol de consejera culinaria fue motivada por el deseo de restaurar los platillos del restaurante a su gloria original, asegurando que cada bocado servido reflejara la profundidad y riqueza de su legado culinario. Isabela, emocionada y revitalizada por esta nueva oportunidad, aceptó la oferta con un sentido renovado de propósito. Asumió su nuevo papel con vigor, dedicándose a revisar y perfeccionar las recetas existentes, e introduciendo algunas olvidadas que creía esenciales para la autenticidad del menú. Su presencia en la cocina se convirtió en una fuente de inspiración,
no solo para Carlos sino para todo el equipo culinario, quienes absorbían su conocimiento y pasión como esponjas. La influencia de Isabela trajo consigo un renacimiento culinario en El Dorado. Los platos que una vez habían sido el pilar del restaurante, pero que habían perdido parte de su esencia en la búsqueda de la innovación, fueron restaurados a su estado original, enriquecidos con el amor y la historia que Isabela infundía en cada uno. Los clientes comenzaron a notar un cambio, un regreso a las raíces que muchos apreciaban profundamente, y que atraía a una nueva clientela interesada en la experiencia auténtica y rica en historia que ahora ofrecía el restaurante. Carlos, trabajando al lado de su abuela, comenzó a entender no solo la técnica detrás de la cocina, sino también la importancia del legado y la continuidad. La sabiduría de Isabela, combinada con la energía y la perspectiva fresca de Carlos, empezó a moldear un futuro en el que El Dorado no solo preservaba su herencia, sino que también se adaptaba a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Este proceso de aprendizaje y crecimiento no solo fortaleció los lazos entre Carlos e Isabela, sino que también preparó el escenario para el futuro del restaurante, uno que ambos esperaban con anticipación. Con la renovada pasión de Isabela y la emergente visión de Carlos, El Dorado estaba listo para enfrentar los desafíos del futuro, manteniendo sus raíces firmemente ancladas en el pasado que los había hecho grandes. La influencia de Isabela en El Dorado no tardó en manifestarse de manera tangible y profunda. Bajo su guía experta, el restaurante experimentó un renacimiento que no solo rescató recetas olvidadas, sino que también revitalizó la esencia misma de la experiencia culinaria ofrecida. Las paredes del establecimiento, testigos silenciosos del paso del tiempo y de los cambios en la gastronomía, ahora veían una era de restauración y orgullo en las tradiciones. Isabela, con un enfoque meticuloso y un respeto inquebrantable por el legado de su padre, comenzó por reestructurar el menú. Los platos que habían sido simplificados o alterados para ajustarse a modas pasajeras o demandas de eficiencia fueron rediseñados para reflejar sus recetas y técnicas originales. Isabela insistía en que cada ingrediente debía ser seleccionado por su calidad y autenticidad, restaurando así los sabores que habían hecho famoso a El Dorado en sus primeros años. Carlos, por su parte, se convirtió en el aprendiz dedicado y entusiasta de Isabela. Absorbía cada lección, cada historia detrás de los ingredientes y los platos, comprendiendo que la cocina de El Dorado era más que alimentar a los clientes, era una forma de conectar con la comunidad y compartir una rica herencia cultural. Esta nueva perspectiva no solo enriquecía su aprendizaje, sino que también le permitía aportar ideas frescas que se alineaban con la filosofía original del restaurante. A medida que los platos clásicos regresaban al menú, los clientes habituales notaban la diferencia y la apreciaban profundamente. Comentarios sobre la profundidad y riqueza de los sabores comenzaron a esparcirse, atrayendo no solo a quienes buscaban una comida exquisita, sino también a aquellos interesados en la historia y cultura detrás de cada plato. Los críticos gastronómicos y gourmets, siempre al acecho de experiencias auténticas y únicas, se sintieron particularmente atraídos por la historia de renacimiento y autenticidad que El Dorado ahora representaba. Este renacer de la cocina tradicional bajo la dirección de Isabela también trajo consigo un renovado interés por parte de medios de comunicación y blogueros culinarios. Artículos elogiosos y reportajes especiales comenzaron a aparecer, destacando no solo la calidad excepcional de la comida, sino también el impacto cultural del restaurante. El Dorado se estaba convirtiendo nuevamente en un punto de referencia para la alta cocina, pero esta vez, con una historia aún más rica y profunda que contar. La revitalización de El Dorado bajo la guía de Isabela no solo reafirmaba la relevancia del restaurante en la escena culinaria contemporánea, sino que también aseguraba que el legado del fundador, y ahora de Isabela, continuaría influyendo en las generaciones futuras. Mientras el restaurante florecía bajo estos nuevos pero antiguos ideales, Carlos y Isabela planificaban juntos cómo podrían expandir aún más este legado, explorando nuevas formas de integrar la rica historia del restaurante con innovaciones que respetaran su esencia. La renovación de El Dorado bajo la dirección de Isabela no solo había transformado el menú y revitalizado las tradiciones culinarias del restaurante, sino que también había consolidado a Isabela como una figura emblemática y respetada dentro y fuera de la cocina. Su impacto se extendía más allá de las recetas y los ingredientes. Estaba moldeando la cultura del restaurante, infundiendo un renovado sentido de propósito y respeto por la profesión culinaria. Isabela, con su vasta experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de los años, se dedicaba no solo a enseñar a Carlos, sino también a todo el equipo de El Dorado.
Sus lecciones iban más allá de cómo preparar un plato perfecto. Enfatizaba la importancia de la ética de trabajo, la integridad en cada acción y el respeto por los compañeros de trabajo y los proveedores. Ella creía firmemente que la excelencia en la cocina comenzaba con el respeto por cada persona involucrada en el proceso, desde el agricultor que cultivaba los ingredientes hasta el lavaplatos que mantenía la cocina en orden. El personal del restaurante, desde los chefs hasta los camareros y el equipo de mantenimiento, sentían un profundo respeto por Isabela. La veían no solo como una líder, sino como un modelo a seguir. Su perseverancia, especialmente frente a los desafíos que había enfrentado a lo largo de su carrera, servía de inspiración. Isabela compartía abiertamente las historias de los obstáculos que había superado, utilizando estos relatos como lecciones de vida que reforzaban la moral del equipo y fomentaban un ambiente de apoyo mutuo y colaboración. Bajo la tutela de Isabela, El Dorado se convirtió en un lugar donde el aprendizaje continuo y el desarrollo personal eran tan importantes como la excelencia culinaria. Ella instituyó sesiones regulares de capacitación no solo en técnicas culinarias, sino también en la historia de la cocina mediterránea, la importancia de la sostenibilidad en la selección de ingredientes y las mejores prácticas en hospitalidad. Estas sesiones ayudaban a todos los empleados a sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, una comunidad que valoraba la tradición y la innovación por igual. El resurgimiento del interés por El Dorado atrajo a muchos visitantes no solo interesados en la comida, sino también en aprender sobre la cultura que Isabela había ayudado a crear. El restaurante comenzó a organizar eventos y talleres que permitían a Isabela compartir su pasión y conocimientos con una audiencia más amplia, estableciendo a El Dorado no solo como un destino culinario, sino también como un centro educativo y cultural. Mientras El Dorado florecía bajo estos nuevos cambios, Carlos observaba y aprendía, no solo las habilidades prácticas necesarias para dirigir un restaurante, sino también las cualidades intangibles que hacían de Isabela una líder excepcional. Inspirado por su abuela, Carlos comenzó a visualizar su propio futuro en el restaurante, contemplando cómo podría algún día continuar y expandir el legado que Isabela había tan firmemente establecido. Con estos pensamientos y planes formándose en su mente, Carlos y Isabela preparaban juntos el camino para el próximo capítulo en la historia de El Dorado, uno que prometía no solo mantener las tradiciones, sino llevarlas a nuevas alturas. Bajo el cielo cambiante de un nuevo ciclo en El Dorado, Isabela experimentaba una profunda satisfacción que se extendía mucho más allá de las paredes del restaurante. Los últimos años, que habían traído tanto renacimiento como revelación, la encontraron reflexionando sobre su jornada con una perspectiva enriquecida por el reconocimiento y el respeto que tanto había eludido en tiempos pasados. Ahora, a medida que el restaurante florecía bajo su influencia revitalizada, Isabela no solo veía la validación de su vida y trabajo, sino también un espejo de su propia transformación. El restaurante, rebosante de vida y actividad, resonaba con ecos de tradición y ecos de innovación. Los platos clásicos que Isabela había restaurado a su gloria original ahora se servían junto a nuevas creaciones que Carlos había introducido, fusionando respetuosamente el pasado con el presente. Esta sinergia no solo atraía a una clientela más amplia y diversa, sino que también establecía un puente entre generaciones de amantes de la comida, cada uno buscando una experiencia auténtica que solo El Dorado podía ofrecer. Isabela, observando todo esto, se encontraba a menudo en un estado de contento contemplativo. Veía en el personal del restaurante una familia extendida, cada miembro imbuido con un sentido de propósito y pertenencia que ella había ayudado a fomentar. Las reuniones de personal, una vez rutinarias, ahora se habían transformado en oportunidades para compartir, aprender y celebrar juntos los éxitos y desafíos del día a día. Más allá de la cocina y el comedor, el impacto de Isabela se extendía a la comunidad local. El Dorado había iniciado programas de colaboración con proveedores locales y granjas orgánicas, reforzando el compromiso del restaurante con la sostenibilidad y el apoyo a la economía local. Estos esfuerzos no solo enriquecían la calidad de los ingredientes utilizados en la cocina, sino que también fortalecían los lazos comunitarios, con Isabela a menudo en el centro, compartiendo su visión y su pasión. Con cada día que pasaba, el legado de Isabela se tejía más profundamente en el tejido de El Dorado. Su presencia era un recordatorio constante de que el respeto y el reconocimiento, aunque a veces tardíos en llegar, podían florecer con tiempo y paciencia. Y mientras ella observaba el crecimiento continuo y la evolución del restaurante, también veía en Carlos no solo a un sucesor,
sino a un custodio del espíritu que había definido su vida. Este periodo de renacimiento no solo marcaba el cumplimiento de muchos de los sueños de Isabela, sino que también preparaba el escenario para el futuro. Con el restaurante establecido firmemente en un camino de éxito y sustentabilidad, y con Carlos cada vez más capacitado para asumir mayores responsabilidades, Isabela comenzó a contemplar su próximo paso. Sabía que su tiempo para liderar podría estar acercándose a su fin, pero también reconocía que su viaje había preparado a El Dorado para continuar sin ella, un testamento verdadero a su impacto duradero. A medida que Isabela consideraba estos pensamientos, planificaba cómo podría pasar sus días sabiendo que había dejado un legado perdurable. Su visión para El Dorado había sido realizada, y ahora miraba hacia adelante, hacia un horizonte lleno de nuevas posibilidades y aventuras, asegurada en el conocimiento de que el restaurante seguiría prosperando bajo la guía de Carlos, marcando así el comienzo de una nueva era. Mientras El Dorado continuaba su renovación y florecimiento bajo la sabia dirección de Isabela, Carlos se encontraba inmerso en un profundo proceso de aprendizaje que iba más allá de la mera adquisición de habilidades culinarias. La tutela de Isabela se revelaba como una profunda exploración de la riqueza de la tradición, de la esencia de la cocina auténtica, y lo más importante, del valor incalculable de comprender y honrar su propia historia. Bajo la guía de Isabela, Carlos descubría las capas de historia que formaban los cimientos de El Dorado. Cada receta que aprendía venía cargada de anécdotas, de memorias de generaciones pasadas que habían contribuido a dar forma a la identidad del restaurante. Isabela le enseñaba que cada plato era un relato en sí mismo, una narrativa tejida con los hilos de los ingredientes, las técnicas y las personas que los habían perfeccionado a lo largo de los años. Carlos aprendió a valorar la importancia de los ingredientes de origen local, entendiendo cómo estos no solo aportaban frescura y sabor superior a los platos, sino que también sustentaban la economía de la comunidad local y mantenían vivas las prácticas agrícolas sostenibles. Isabela enfatizaba que conocer la procedencia de cada componente que entraba en la cocina no era solo una cuestión de responsabilidad ética, sino un acto de respeto hacia la tierra y hacia aquellos que cultivaban la tierra. Además, Isabela impartía lecciones sobre la importancia de la adaptabilidad de la cocina, enseñándole a Carlos cómo los grandes chefs no solo seguían recetas, sino que también escuchaban, observaban y respondían a los ingredientes y circunstancias que cada día presentaba. Le mostraba cómo pequeñas variaciones en una técnica o ingrediente podían transformar un plato, inculcándole la confianza para experimentar y la sabiduría para saber cuándo una tradición debía ser preservada intocable. Esta transferencia de conocimiento culinario estaba profundamente entrelazada con lecciones de vida que Isabela compartía con Carlos. Le hablaba de la importancia de la paciencia, tanto en la cocina como en la vida, de cómo los platos más memorables, al igual que las relaciones más profundas, se cocinan a fuego lento, desarrollándose y profundizando con el tiempo. Carlos aprendía a aplicar este principio no solo en su técnica culinaria, sino también en su desarrollo personal y profesional. Mientras Carlos absorbía estas lecciones, se daba cuenta de que estaba aprendiendo mucho más que a ser un chef o un gestor de restaurante. Estaba aprendiendo a ser un custodio de una cultura, un guardián de las historias que su abuela le confiaba. Esta comprensión le daba una nueva capa de profundidad a su compromiso con El Dorado, fortaleciendo su deseo de llevar adelante el legado de Isabela con integridad y respeto. A medida que el sol se ponía sobre otro día de aprendizaje y descubrimiento, Carlos se sentía profundamente conectado no solo con su abuela y mentor, sino también con la comunidad más amplia que El Dorado servía. Sabía que las lecciones que Isabela le impartía resonarían mucho más allá de las paredes del restaurante, influenciando la manera en que se acercaría a cada aspecto de su vida y trabajo. Preparado para continuar su viaje de aprendizaje y enseñanza, Carlos se encontraba listo para enfrentar los desafíos del futuro, llevando consigo la sabiduría, la pasión y el respeto que Isabela había sembrado en él. El impacto de Isabela sobre El Dorado había desencadenado una serie de transformaciones que se extendían mucho más allá de la cocina. El restaurante, bajo su influencia y la de Carlos, comenzó a evolucionar hacia un punto de encuentro cultural, donde la historia y la modernidad se entrelazaban de maneras que atraían a un público más amplio y diverso. El Dorado se convirtió en un lugar donde los comensales no solo venían a disfrutar de platos excepcionales, sino también a experimentar la riqueza de la cultura local a través de eventos que fusionaban la gastronomía con el arte, la música y la literatura. Isabela y Carlos trabajaron juntos para organizar noches temáticas que celebraban diferentes épocas y aspectos de la cultura mediterránea,
desde veladas que revivían banquetes históricos hasta eventos modernos que presentaban fusiones innovadoras de cocina tradicional con técnicas contemporáneas. En estas reuniones, las paredes de El Dorado resonaban con música en vivo que variaba desde la guitarra clásica española hasta interpretaciones modernas de jazz y flamenco. Las exposiciones de arte local adornaban los rincones del restaurante, proporcionando una plataforma para que los artistas locales exhibieran sus obras, muchas de las cuales estaban inspiradas en la gastronomía y la historia de la región. Isabela, con su profundo conocimiento de la historia culinaria y su pasión por compartirlo, a menudo se encontraba en el centro de estos eventos, relatando historias detrás de los platos servidos o explicando la evolución de ciertas técnicas culinarias. Estos relatos enriquecían la experiencia de los comensales, proporcionándoles un contexto más profundo y una apreciación por los alimentos que consumían. La transformación de El Dorado también se reflejaba en cómo el equipo del restaurante interactuaba con los clientes y entre sí. Carlos, tomando el ejemplo de Isabela, fomentaba un ambiente de respeto mutuo y aprendizaje continuo. El personal era alentado a participar en talleres y seminarios, no solo sobre cocina, sino también sobre servicio al cliente, gestión y artes relacionadas con el sector restaurantero. Este enfoque holístico no solo elevaba el estándar de servicio en El Dorado, sino que también ayudaba a cada miembro del equipo a sentirse valorado y parte integral del éxito del restaurante. La cultura de respeto y reconocimiento que Isabela había instaurado años atrás se había convertido ahora en una característica definitoria del restaurante, un testimonio de su liderazgo y su visión. El Dorado de Isabela y Carlos se había transformado, entonces, en mucho más que un restaurante. Era un centro de cultura y comunidad, un lugar donde las personas no solo venían a comer, sino a aprender, compartir y ser parte de algo más grande que ellos mismos. Esta nueva identidad no solo atraía un flujo constante de clientes, sino que también establecía al restaurante como un pilar de la comunidad cultural y social. Mientras el restaurante continuaba su evolución y crecimiento, Carlos reflexionaba sobre el camino recorrido y las lecciones aprendidas. Con cada día que pasaba, se sentía más preparado para guiar a El Dorado hacia el futuro, un futuro que prometía ser tan rico y vibrante como su pasado. Con esta visión y determinación, Carlos y Isabela estaban listos para enfrentar nuevos desafíos y explorar nuevas oportunidades, marcando el comienzo de una nueva era en la historia del restaurante. En el crepúsculo de su carrera, Isabela García contemplaba el paisaje transformado de El Dorado, un lugar que, como ella, había experimentado su cuota de desafíos y renacimientos. La Isabela que una vez fue marginada y subestimada ahora se alzaba como una venerada maestra, cuya sabiduría y dedicación habían sido fundamentales en la reinvención y el renacimiento del restaurante. La ironía de su antigua percepción como una figura sin importancia contrastaba agudamente con la realidad actual, donde era reconocida como un pilar indiscutible de la historia culinaria del establecimiento. El legado de Isabela se tejía a través de las generaciones, no solo en las recetas que había perfeccionado o en las técnicas que había introducido, sino también en los valores que había inculcado en Carlos y en cada miembro del personal que había pasado por las puertas de El Dorado. La ética del trabajo, el respeto por la tradición mezclado con la audacia para innovar, y el profundo amor por la cocina se habían convertido en los pilares de su legado, elementos que resonaban en cada rincón del restaurante. A medida que El Dorado continuaba prosperando, la influencia de Isabela se extendía más allá de las operaciones diarias. Había inspirado una serie de iniciativas comunitarias y educativas, incluyendo programas de mentoría para jóvenes chefs y talleres abiertos para la comunidad, donde se enseñaba no solo sobre cocina, sino también sobre la historia y la cultura que envolvían los platos tradicionales. Estos programas no solo enriquecían el tejido social del entorno de El Dorado, sino que también aseguraban que el legado de Isabela perdurara a través de futuras generaciones. Los críticos, una vez escépticos y ahora fervientemente admiradores, escribían extensos artículos sobre la transformación del restaurante y la figura central de Isabela en esa metamorfosis. El Dorado no solo era un lugar para disfrutar de excelente comida, se había convertido en un testimonio vivo de cómo la pasión y la perseverancia podían superar la adversidad y forjar algo perdurable y profundamente impactante. A lo largo de este viaje, Isabela había reparado relaciones rotas, redimiéndose ante aquellos que dudaron de su valor y demostrando que la verdadera medida del éxito a menudo viene de la capacidad de uno para enfrentar la adversidad, aprender de ella y eventualmente, triunfar sobre ella.
Su historia resonaba particularmente en aquellos que alguna vez subestimaron su influencia y ahora veían en ella un modelo a seguir. En los últimos días de su activa participación en El Dorado, Isabela se sentía satisfecha al saber que había dejado más que un restaurante en funcionamiento, había dejado un monumento a la resiliencia, la creatividad y la comunidad. Observando a Carlos, veía no solo a su sucesor, sino también el futuro de El Dorado. Un futuro que ella había ayudado a moldear con manos hábiles y un corazón que nunca perdió la fe en el poder transformador de la cocina. El legado de Isabela García, marcado por el triunfo sobre la adversidad y la creación de un legado duradero, continuaría inspirando y guiando a El Dorado mientras se adentraba en nuevos horizontes, llevando consigo el espíritu de su fundadora, una figura que había convertido un simple restaurante en un símbolo de cultura, innovación y comunidad.